¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Bueno, esta entrevista, esta conversación siempre la hacemos los martes, pero ayer no hubo programa, así que hoy vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, muy contento y contento por ustedes. 7 años ya, de verdad que ha sido muy bueno todos estos años, la experiencia que hayan podido hablarle a tantas personas, comunicarse con tantas personas para dar noticias de verdad, para dar ánimo, información. Así que felicidades a ti y al equipo de Factores de Poder. Bueno, tú has estado con nosotros casi la mitad de ese tiempo, así que has sido parte de todo esto. La mitad y ha sido, bueno, una experiencia muy buena, de verdad que sí, de verdad que ha sido una bendición y poder estar en contacto con tantas personas, pero de verdad el equipo es una familia. Para los que no conocen el equipo, de verdad es una familia más que un equipo que sigue haciendo muchos años más. Que por cierto, ayer, y no lo expliqué al principio del programa, que ayer no pudimos hacer programa porque teníamos una sesión de fotos y eso fue un relajo tal que no se pudo hacer en el tiempo previsto, sino que se extendió. Porque imagínate una sesión de fotos aquí con todos nosotros, eso fue un relajo. Al final eran las 7 de la noche y la sesión de fotos ahí todavía no terminaba, Jesús. Está bueno. Eso fue lo que pasó. Bueno, eso, vamos a hablar. ¿Qué novedades hay? Tengo entendido que hay una nueva política del Departamento de Justicia de cerrar los casos de deportación. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, y esto es una política que ya ha estado en pie ya por varios meses, pero siguen habiendo muchas preguntas, Patricia, muchas incógnitas, y lo que está pasando es lo siguiente. Ahorita hay un esfuerzo de parte del Departamento de Justicia, de parte de los jueces, de los fiscales de inmigración, de cerrar los casos. Estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando ahorita saben de lo que estoy hablando. Quizás usted ya tiene un abogado y su abogado le ha dicho, mire, el juez nos comentó que está dispuesto a cerrar el caso. Y la gente queda, pero ¿cómo así? ¿Cómo que cerrar el caso? ¿Eso es algo bueno? ¿Eso es algo malo? Entonces es importante que la gente sepa de qué se trata esta iniciativa, de qué se trata esta nueva política de la administración por medio de los jueces y por medio de los fiscales de inmigración de cerrar los casos de inmigración. Ahora bien, eso si es algo que vale la pena o no, depende totalmente del caso, pero lo que están proponiendo es que si una persona está en un proceso de corte, o sea, usted tiene un caso de asilo en corte, ley de los 10 años, un caso de deportación, usted está en un proceso de corte, es muy probable que el mismo juez, el fiscal o su propio abogado le diga, mira, hay un chance que nos están dando algo que no ha pasado antes y que está pasando ahora, existe chance que ellos quieren cerrar el caso, como que la persona nunca tuvo un caso de deportación, dejarlo así, que la persona simplemente se quede sin nada, pero sin ninguna orden de deportación. Pero las personas tienen que ver si esto es algo que de verdad les conviene o no, porque todo caso es diferente y aunque hay casos que sí conviene, Patricia, hay otros casos que para nada conviene tomar que se cierren los casos de esa forma. O sea, porque cierran el caso de deportación, pero eso no quiere decir que te resuelven el problema migratorio, el estatus, ¿no? Correcto, y eso es lo que muchas personas no entienden. Hay personas que tienen casos, por lo menos usando un ejemplo muy común, casos de asilo muy fuertes, casos de asilos que tienen pruebas que la persona sí fue víctima de persecución. No estamos hablando de que participó en una marcha y lo vieron mal o le dijeron una grosería. No, estamos hablando que hubo persecución real y la persona tiene pruebas, la persona de verdad tiene miedo a regresar a su país de origen. Y entonces en muchos de estos casos hay jueces o fiscales que le dicen, mira, a los aplicantes, resolvamos esto, no vas a tener deportación, pero simplemente retira tu aplicación, o le dicen, mira, vamos a cerrar tu caso. En esos casos no los recomiendo. Si una persona tiene un caso legítimo, un caso fuerte, por eso es bueno tener
comunicación con su abogado para que estudie objetivamente el caso. Si es un caso que vale la pena pelear, llévelo hasta las últimas instancias. No se conforme con simplemente cerrar el caso, porque como bien dices, Patricia, el cerrar el caso quiere decir que, aunque por un lado no hay una deportación, por otro lado, la persona no tiene una alternativa migratoria por ese caso, al menos de que esté casada o casado con ciudadano americano o tenga alguna otra forma de poder resolver su caso. Si ese es el caso, entonces muchas veces sí conviene. Pero si la persona no tiene forma de resolver el caso, o sea, además, supongamos, de un asilo, tiene un caso fuerte, entonces la recomendación es que esa persona pueda pelear su caso hasta las últimas instancias. Y una persona en ese caso se puede oponer a que le cierren su caso, su deportación. O sea, o eso tiene que ser en acuerdo con el inmigrante. Sí, todos tienen que estar de acuerdo. O sea, Okay. no puede donde sin que el inmigrante sepa qué se está haciendo, simplemente un abogado o un juez, un fiscal vaya a hacer este arreglo por el inmigrante, el aplicante. Es muy importante. De hecho, el que toma la decisión final de aceptar que el caso se cierre, bueno, además del juez, pero el que toma la decisión más importante, además del juez, es el mismo aplicante. Entonces, es importante que las personas, si es que, y estoy seguro, muchas personas que nos están escuchando, y bueno, nuestros clientes hemos hablado ya de esto, pero quizás otras personas que quizás les han explicado esto, pero no entienden muy bien, sepan esto, que sí es cierto, ahorita está esa iniciativa de cerrar los casos, pero que no en todos los casos conviene. Cuando conviene, he dicho en otras oportunidades, es cuando, digamos, el caso o no es muy fuerte, si estamos hablando de un caso de asilo, no es muy fuerte, o cualquier otro caso, no es muy fuerte, o cuando la persona puede que tenga un caso bueno de asilo, pero tiene alguna otra manera aún más fuerte y con más posibilidades de poder obtener la residencia. Por ejemplo, hay muchas personas que estando en sus procesos, volvemos otra vez al asilo, se enamoran, se casan o digamos tienen hijos que ya los pueden pedir o tienen una petición laboral aprobada y ya están a punto de aplicar a la residencia o aplicaron a la lotería de visas y por fin es el tiempo de ellos de aplicar a la residencia. En fin, cuando está ese amparo ahí, digamos, disponible y la persona tiene un caso de la corte, posiblemente, independientemente de lo fuerte que sea, digamos, el caso de asilo, posiblemente en esos casos sí vale la pena cerrar el caso, porque ya la residencia la tiene prácticamente disponible de otra forma. Entonces, esas son cosas que hay que ver, uno. Y dos, hablamos de lo que es cerrar el caso, pero existe lo que es cerrar el caso administrativamente, quiere decir que el caso se cierra pero queda aguantado, y existe lo que es cerrar el caso en su totalidad. Eso se llama cerrar el caso, terminarlo completamente. Eso tiene dos efectos diferentes, porque al cerrarlo administrativamente el caso queda como que aguantado por allí, siempre se puede reabrir. Cuando se cierra permanentemente de forma definitiva, ya no se puede hacer más nada. Mira, Jesús, y en el caso, cuando el caso se cierra, el caso de deportación, ¿el aplicante cómo hace con los documentos, con el permiso de trabajo, con la licencia? ¿Queda en el aire con todo eso? ¿Cómo hace? Y esa es la pregunta de millón, Patricia, que todo el mundo que le hemos hablado de esto de cerrar los casos de forma discrecional, la primera pregunta es eso: ¿y qué pasa con mi licencia? ¿Y qué pasa con mi permiso de trabajo? Bueno, como estaba hablando ahorita, cuando el caso se cierra administrativamente, técnicamente el caso queda abierto, no queda totalmente cerrado. Siendo ese el caso, se puede hacer el argumento que la persona todavía tiene un caso andando y por lo tanto es elegible a su permiso de trabajo y a una licencia de conducir. Ahora, tengo que ser muy franco. Para poder solicitar esto, sí es necesario someter una carta legal, porque puede que inmigración dé un poco de trabas para este tipo de casos que se cerraron administrativamente y la persona está aplicando a un permiso de trabajo. Sin embargo, legalmente la persona debería ser elegible siempre y cuando no se haya cerrado el caso por su totalidad. Ahora, si el caso se cerró, ya es una terminación completa, entonces ahí el inmigrante ya pierde todos los beneficios, sobre todo si es para aplicar un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Nada, es que y se queda como, digamos que se queda como fuera del sistema, Jesús.
Sí, bueno, en el sistema sale que la persona tuvo un caso y que hubo una decisión de cerrar el caso, pero eso en algunos casos es bueno. Cuando la persona tiene otra alternativa Otra legal, opción. entonces sí, otra opción. Muchas personas que, como dije ahorita, o sea, se casaron, ya tienen una visa aprobada y pueden ajustar por medio del consulado, o tienen un familiar que los está pidiendo, o fueron víctimas no sé, de algún crimen, violencia doméstica, que de hecho tenemos un testimonio de una joven que pudimos ayudar con uno de estos casos. Al ellos ya tener la opción de aplicar a la residencia, entonces no conviene tener un caso aguantado. En esos casos lo que conviene es cerrarlo totalmente, porque si esa persona aplica una residencia con un caso que está aguantado, quiere decir que no está totalmente cerrado, les van a dar problemas para la residencia en esos casos. Entonces, en esas instancias sí vale la pena cerrarlo completamente y ya ahí resolver de otra forma. ¿Quién toma la iniciativa en esto? ¿La toma el fiscal, la toma el juez? ¿Citan al aplicante? ¿Cómo funciona? Sí, muy buena pregunta. Entonces, la iniciativa normalmente, por esta iniciativa que hay, normalmente la tienen los fiscales de inmigración. Muchas veces los mismos jueces lo proponen, a veces los dos los proponen, como nos pasó un caso recientemente que todo el mundo decía, no, mire, le ofrecemos esto, vamos a cerrarlo, vamos a ahorrarnos el tiempo. El juez, me imagino, tenía sus cosas que hacer o tenía el tiempo un poco limitado, quizás la fiscalía también. Nosotros dijimos no, hablamos con nuestra cliente, tenía un caso muy fuerte, dijimos no, gracias por ofrecernos esto, pero vamos a pelear el caso hasta el final. A veces no vale la pena hacer eso, hay que ser muy objetivo. Tenemos casos de personas que, aunque son casos de asilo, no son casos fuertes, no hay pruebas, la persecución no fue mucha, entonces y la persona, supongamos, ya aplicó un TPS, ahí decimos, mira, es mejor tomarlo. La iniciativa normalmente viene de los jueces y los fiscales, pero el mismo aplicante, por medio de su abogado, también puede solicitar esto. Si no se lo han solicitado aún al aplicante, el aplicante lo puede solicitar por medio de su abogado. Y, por ejemplo, en el caso que tú nos acabas de contar, eso puede ocurrir en medio de una audiencia. Cuando el aplicante tenga una audiencia, ahí puede proponerlo el fiscal y el juez y entonces ahí se decide. Sí, y qué bueno que haces esa pregunta, Patricia, porque normalmente, aunque este tipo de asuntos ellos lo tratan de arreglar antes, o sea, nos hacen estas preguntas mucho antes, o la misma fiscalía nos llaman a la oficina o nos mandan esa información, o en una audiencia general el mismo juez dice que está dispuesto a ofrecer esto, o antes de la audiencia, normalmente es que se habla de estas cosas. Han habido casos que durante la misma audiencia piden parar todos y dicen, bueno, vamos a hablar aquí informalmente, considere tomar este caso que lo cerremos administrativamente o lo terminemos. Eso puede pasar. Por eso es que toda persona con su abogado, lógicamente, tienen que tener un plan. Si esto es algo que ofrecen durante su audiencia, cómo reaccionar, porque eso puede confundir a las personas, las pone nerviosas. ¿Y ahora qué hago? Nos preguntaron esto, ¿será que seguimos? No, ya tienen que tener una decisión antes de comenzar la audiencia. Si usted de verdad va a pelear ese caso, que lo lleve hasta las últimas instancias. Pero si está dispuesto a tomar esa, digamos, flexibilidad que están ofreciendo y sabe honestamente que su caso no tiene muchas posibilidades de ser ganado, es preferible tomar eso. ¿Y por qué es preferible? Porque al no tomar esa oportunidad, siendo un caso débil, lo que va a pasar es, lo más posible, que haya una orden de deportación. Ahora bien, hay personas que pueden tener una orden de deportación y pueden tener su TPS o algún tipo de estatus temporal, el DACA, DD, lo que sea. Pero el problema con eso es que en el momento que la persona en un futuro quiera aplicar a la residencia, va a tener que lidiar con esa deportación. ¿Qué quiere decir? Va a tener que pedir que se reabra el caso, pagar por servicios legales para eso, tratar de convencer a un juez de inmigración en el futuro que reabran el caso, que cierren el caso, que les den un perdón. Va a ser un dolor de cabeza que la persona se puede ahorrar ahora si toma la decisión correcta. Bueno, vamos a ver el video de la buena noticia, porque estas cosas siempre son gratificantes, Jesús. Una joven víctima de tráfico humano que obtuvo sus documentos. Vamos a ver el testimonio.
Feliz y contenta, la verdad. El permiso de trabajo, que bueno, gracias a Dios el equipo estuvo allí ayudando y que eso vaya a ser el comienzo de algo que yo sé que te va a cambiar la vida. Entonces estoy muy contento, pero las buenas noticias no terminan ahí. Tú sabes que nosotros aplicamos para una visa, ¿no? La visa T para víctimas de tráfico humano. Luis, gracias a Dios la visa se te fue aprobada. Entonces aquí para... que en 3 años podemos aplicar tu residencia permanente. Déjame darte un abrazo. Que Dios lo bendiga. Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en Dios y bueno, este equipo de trabajo, estas mujeres luchadoras que estuvieron ahí. Gracias, muchachos. Dios la bendiga. No, felicidades. No, gracias a usted por todo el sacrificio que ha hecho, que ha sido bastante. No tengo palabras, realmente solo pedirle, darle gracias a todos ustedes y a Dios, nuevamente a Dios, porque no había un día que yo no le pidiera a Dios que le diera sabiduría para poder ganar becas. Yo creo que hoy va a ser por tantos años, hoy va a ser el día que voy a dormir, me voy a acostar y voy a acostarme sin saber qué iba a pasar con él. Amén. De cabeza, bendito Dios. Y además de dormir, me imagino por lo menos una baleada. Nos va a traer a comer baleada. Yo sé todo lo que ustedes pasan. A ella nunca me voy a olvidar. La primera vez que yo vine aquí, usted me atendió y me dijo que algún día iba a ir a una iglesia, iba a dar este testimonio y lo voy a hacer. Oh my God, that's awesome. No se me olvida, usted me lo dijo así. Gloria a Dios. Palabra profética. Sí, ella me lo dijo. Felicidades, Dios. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias. Eso es el comienzo de algo muy lindo, algo muy grande. Ya con la aprobación, esto es tuyo, esta la aprobación de tu visa, Okay. lo que quiere decir que ya con esto nosotros podemos pedir que el caso de Coppel lo que abran, y cuando lo que abran y vean esto ellos van a querer cerrarlo porque ya tienen un estatus legal, ya estás legal en el país y en 3 años aplicamos a tu residencia. Amén. Gracias. Que Dios lo bendiga. Lo mejor y para adelante, muchas bendiciones. Gracias. Te deseo lo mejor para adelante, que eres una mujer luchadora, eres una mujer de Dios y te queremos bastante. Hoy voy a dormir tranquila. Claro que sí. Hoy es el día que yo voy a dormir tranquila. Claro que sí. No me va a doler la cabeza. Que te comas tu buena Ay, baleadita y nos invitas a que algún día. Claro que sí. Tenlo por eso. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Y para adelante, que lo mejor viene en camino. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Wow, Jesús, cuando el sufrimiento se convierte en progreso, en futuro, ¿ah? Esas lágrimas se convirtieron, lágrimas de sufrimiento en lágrimas de alegría, ¿ah? Sí, y ver eso, es una persona excelente, la señora Dubis, de verdad muy luchadora. Bueno, si tuviera tiempo de hablar del caso, pero es un caso bien fuerte. Pero en fin, ahí tratamos porque había llegado lógicamente un permiso de trabajo, pero también su aprobación de la visa T. Para los que no saben, esto es una visa para víctimas de tráfico humano, entonces ella fue víctima de esto, pero no sabía que había sido aprobada, y esto ya automáticamente no tenía ningún tipo de estatus en lo absoluto, no calificaba TPS, nada, totalmente sin documentos. Y no solo llega un permiso de trabajo, pero le llega la aprobación de la visa, ya en 3 años aplica la residencia. Entonces estaba muy contento. Y bueno, qué bueno tener a personas así como ella, una señora muy linda, muy humilde, muy trabajadora. Y eso es lo que de verdad uno lo emotiva y le da gracias a Dios por la oportunidad de ayudar a personas así. Bueno, esto es un equipo de trabajo que está detrás de todo esto.
y bueno, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo. Yo no conozco el caso, pero generalmente cuando ocurren estas cosas, la víctima no se atreve a denunciar, Jesús. Y fíjate, yo me imagino que ella se atrevió y mira el resultado de su valentía, ¿no? Sí, y hay muchos casos que depende justamente de eso, que la persona pueda hablar de las agresiones que sufrieron, si fueron víctimas de un crimen. Muchas veces esto permite, como fue el caso de esta joven, de esta señora, de poder obtener hasta un amparo migratorio. Pero existen muchos tipos de daños que desafortunadamente los inmigrantes, por miedo, porque están en un nuevo país, porque se sienten vulnerables, no hablan de eso. Antes que sepan que no en todos los casos, pero en muchos casos, el hecho de que usted pueda hablar de esto y que usted sea instrumento para poder parar personas cometiendo crímenes, más bien la ley lo va a apoyar, la va a apoyar usted. Entonces es llenarse de esa valentía que quizás es difícil tener, pero que sepa que se puede lograr, que hay que tener ese coraje, esa valentía para salir adelante, y muchas veces esto hasta puede llevar a usted a obtener algún tipo de beneficio migratorio. Así es. Bueno, Jesús, felicitaciones. Tú eres mucho de eso. O sea, tú tienes un equipo, pero tú estás a la cabeza de todo eso. Así que gracias por tanto. Muchísimas gracias, Jesús. Liz, un abrazo. Bueno, con esta belleza de testimonio me despido hasta mañana.